Bien, vamos a ver cómo sería un presupuesto para un proyecto. En este caso, el primer presupuesto lo que vamos a ver es un presupuesto que nos tenga que dar una rentabilidad. Normalmente, cuando una empresa, cuando una organización desarrolla un proyecto, es para no solamente desarrollarlo, sino para obtener una rentabilidad de lo mismo, ¿no? Del mismo, perdón. Entonces, pues, lo mejor es usar una hoja de Excel, ¿no? Como veis aquí, en la cual podamos meter fórmulas que nos faciliten mucho la tarea. Básicamente hay una serie de, digamos, partes fundamentales, ¿no? Primero los costes, es decir, lo que yo me voy a gastar en las distintas cuestiones que me va a llevar a desarrollar el proyecto. Bueno, pues aquí tenemos identificado el material didáctico, los gastos de personal, los viajes, el alquiler, eh, telefonía, envíos, licencias de software, ¿no? Y eso me dará un total, que es el total de costes, ¿no? Lo que me cuesta realmente ejecutar el proyecto. Después habrá un concepto que vemos aquí, que es el concepto de gastos generales. ¿Vale? Y entonces, es importante saber que los gastos generales o costes indirectos es aquello que no está imputado directamente al proyecto y que es un coste que va a tener la empresa o la organización. Es decir, imaginad que este es un proyecto de desarrollar un gran plan de formación, que ya vemos que una facturación de 2.006.000 euros, con lo cual es un macro plan, que desarrollemos para una gran empresa, o imaginaos pues un banco que tenga sedes por toda España, por todo el mundo, ¿no? Y nos pide un plan de formación concreto. Bueno, pues para eso pues nos van a contratar un macro proyecto que, bueno, pues esa es la cantidad de precio-venta que hemos puesto y, claro, el resto será el margen, ¿no? Es decir, yo tengo unos costes que son los directos, que son los que vamos a comentar ahora, lo que me va a costar desarrollar el proyecto, los costes indirectos, es decir, lo que me cuesta mantener mi empresa aunque no esté este proyecto, es decir, en la empresa va a haber un director general, va a haber un director financiero, va a haber un director de recursos humanos, va a haber pues una sede principal y eso no va a ir imputado al proyecto, pero claro, es un coste que hay, ¿no? Pues para eso se dota en cada presupuesto, en cada proyecto, de un coste que son los gastos generales, ¿no? En el caso de esta organización lo hemos estipulado un 20%, es decir, de todo lo que se facture, el 20% se va a dedicar a sustentar el día a día de la empresa, es decir, a pagar el recibo de la luz que no es del proyecto, sino de la sede central o de otras sedes que tengan, que no estén directamente en el proyecto, a pagar nóminas de personas que no estén en el proyecto, pero que son necesarias para que funcione la empresa, si no, no funcionaría, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, los costes serían los directos, los indirectos o gastos generales, y eso nos daría un total del coste, ¿no? Entonces, la diferencia entre la facturación y el total de costes sería la rentabilidad, ¿no? el beneficio, ¿no? Que aquí además lo expresamos en porcentaje. Bien, pues vamos a ver, por ejemplo, este presupuesto que, como digo, pues puede ser de un proyecto de formación para una gran entidad bancaria que tenga sedes en toda España, ¿no? Bueno, pues un proyecto que lo vamos a desarrollar a lo largo de 10 meses y, bueno, pues de entrada vamos a necesitar un material didáctico. Bueno, pues vamos a necesitar 6.983 manuales, ¿vale? Que aparecen las unidades, ¿no? Manuales, materiales, personas, ¿no? Unidades. Aquí aparecen unidades de tiempo cuando haga falta, como por ejemplo en personal, los meses que vamos a tener los contratados, ¿vale? Y después el coste unitario, es decir, manuales son 6.983, me cuesta cada manual 12 euros, pues el total será 8.796. Y obviamente se mete una fórmula en Excel para no tener que ir multiplicando, ¿no? Material de oficina, bolígrafos, CD-ROM, Pax Conta Plus y Factura Plus, porque hemos imaginado que es una formación sobre pues estos temas de contabilidad y de facturación, ¿no? Bueno, pues los packs de esto, ¿no? Fichas, ¿no? Para tener fichas de alumnos, oye, me cuesta muy poco, pero es que son 7.000. Diplomas que voy a entregar a los alumnos, me cuesta muy poco, 0,23 cada diploma, pero bueno, son 7.000 y son 1.600 euros una más en diploma. Es decir, que yo sea capaz de poner en material didáctico todos y cada uno de los conceptos que voy a imputar, ¿vale? Aquí un total, o un subtotal, mejor dicho, de este epígrafe que es material didáctico, el sumatorio que veis aquí en todo esto. Personal, bueno, pues voy a imaginar que tengo un coordinador general que lleva, bueno, pues no solamente este plan, sino otros planes, ¿no? Por lo tanto, lo voy a imputar solo 5 meses, porque no va a estar los 10 meses completos que dura el plan. Aquí hay que meter la retribución, ¿vale? El coste sería la retribución bruta más lo que paga la empresa de seguridad social, es decir, el coste empresa. Retribución bruta más coste empresa. 2.700 euros por
5 meses por una persona, pues el total, ¿no? Coordinadores del plan, voy a poner 2 porque es un plan bastante grande, que esté los 10 meses y el coste de estas personas es un poco más bajo, son 2.200 euros de coste empresa. Bueno, pues 2 personas por 10 meses por 2.200 euros me va a costar esos 10 meses 44.000 euros. Como lo voy a impartir en varios centros, bueno, pues un coordinador en cada centro, pues imaginemos que lo ponemos en 8 centros, pues 8 coordinadores, ¿vale? Pues porque lo voy a distribuir en las provincias, digamos, donde hay más gente para que vayan allí, ¿no? O apoyos administrativos, tutores online, porque también va a haber una parte online y una parte presencial, coordinadores de esos teletutores, es decir, todas las personas que yo considero que van a intervenir, ¿no? Como tutores online va a haber muchos, son 17, pues, bueno, pues es importante tenerlo presente. Bueno, esto se me ha metido aquí, no sé por qué, he puesto 400, pero bueno, vamos a poner 4, ¿no? O, sí, 4 profesores, por ejemplo. ¿Cuántos meses? Pues vamos a ponerlo los 10 meses, ¿vale? ¿Vale? Pues me tendría que salir aquí el total, B27, 4 personas por el precio, ¿vale? Pues vamos a poner, no sé, pues que estos profesores cobren, pues no sé, unos 1.700 euros, ¿vale? Bruto. Bueno, pues me saldría el total, ¿no? Es decir, aquí aparecería el subtotal de el coste personal. Los viajes que, bueno, pues voy a tener que hacer transporte, voy a tener que ir a los agentes, voy a tener que pagar dieta, bueno, pues total, pues 8.500. Almacén, telefonía, o sea, todo lo que yo considero que voy a gastar directamente en el proyecto. Y me parecerá un total, que es este que veis aquí, que es el sumatorio de estos subtotales amarillos, ¿no? O sea, me va a costar ejecutar directamente el plan 810.000 euros. Pero después tengo que darle, digamos, un mordisquito a cada proyecto que va a hacer la organización para sustentar la empresa en sí, ¿no? Entonces, pues, con ese epígrafe que son gastos generales o costes indirectos, pues habría que ponerlo siempre para tener presente cuánto sería el coste de la organización. Es decir, yo tenga el proyecto o no tenga el proyecto, levantar la persiana todos los días cuesta un dinero. ¿Por qué? Pues porque hay que pagar la luz, hay que pagar, no la luz del proyecto, me refiero a la luz de la organización, de la empresa. Hay que pagar pues el edificio, hay que pagar a las personas que trabajan para la empresa y no están imputadas en el proyecto. Es decir, por eso se usa ese término de costes indirectos o gastos generales, que es lo que me va a permitir que la organización siga, que no solamente esté con el proyecto, ¿no? Bueno, pues el total de costes directos más costes indirectos o gastos generales sería 1.200.000 euros, ¿no? 1.211.000 euros. Como el precio de venta público yo le iba a poner pasé 2 millones, bueno, pues le vamos a ganar al proyecto 794.000 euros, es decir, una rentabilidad del 40% casi, ¿no? Lo cual es una rentabilidad muy alta, ¿no? Pero aquí, bueno, pues tenéis que jugar con esto, es decir, pues a lo mejor resulta que mi organización es muy, muy liviana, ¿no? Es decir, no tiene muchos costes de estructura, pues porque no hay muchos, digamos, directivos, o no tiene grandes costes, o no hay... Claro, cuanto mayor es una organización, mayor es este porcentaje de costes indirectos. Cuando es una organización muy pequeñita, pues a lo mejor los costes indirectos es un 5% o un 10%. Eso normalmente es el departamento financiero el que nos dice cuál va a ser ese coste, digamos, real, ¿no? Lo que costaría durante todo el año, pues hacer la operación habitual, ¿no? de la empresa, ¿vale? Entonces, esto sería cómo plantear un presupuesto para, por ejemplo, imaginar que nos contratan desde una administración pública o desde una empresa, como digo, grande que saca una licitación o un concurso para ver quién le ejecuta su formación, pues yo tendré que saber cuánto me cuesta ejecutar directamente el proyecto en base a lo que me comenten, a lo que me pidan, y cuánto me costaría a mí seguir con mi organización para que de cada proyecto que hago haya, digamos, una parte que se aparta para sustentar la organización, ¿vale? Y después, pues, una rentabilidad, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.